Hoy aquí en Ruta 44 tocamos este polémico tema de la libre convivencia y yo quisiera preguntarle al académico Antonio de Jesús Mendoza, ¿es un error no incluir la figura en el Código Civil? Por ejemplo, el DF es una oficina de partes. Exacto. Aquí se habla de crear la figura como tal. Supongo yo que tendrá que reformarse el Código Civil o va a ser al margen de este. ¿Es un error? Yo considero que si se tiene y se va a escribir y modificar el Código Civil para crear una figura jurídica dentro de la familia o una nueva familia a través de la convivencia, puede ser un error. ¿Por qué, maestro? Porque precisamente se tienen que cuidar precisamente los márgenes de la libre convivencia correspondientemente. No es el generar derechos por derechos, es el crear derechos precisamente cuando existen los mismos derechos. El principio precisamente de igualdad y el principio de equidad significa precisamente hacer más iguales a los desiguales. Y en las esencias precisamente de género, hoy que son fundamentales dentro de esos procesos de convivencia, siempre nos acercamos entre el hombre y la mujer en un proceso más igualitario. El Código Civil establece precisamente un derecho de personas, no especifica sexo. Mas, sin embargo, la Constitución, artículo 4 constitucional, sí establece el hombre y la mujer. Ese es un punto precisamente que se debe de cuidar. De lo contrario, generar derechos por derechos, vamos a tener después un conflicto precisamente de leyes. Ahora, entiendo yo que vivimos todos sujetos a un marco legal. ¿Qué tanto pesa cuestiones, por ejemplo, como la religión, o qué tanto pesa las cuestiones de cultura, tradiciones, etcétera, para tomar en cuenta y legislar? Sobre todo cuando se habla de un país que es eminentemente católico, etcétera, etcétera. Yo no Los me quiero, valores y esas cosas. no me quiero meter a la religión porque no es un tema que no domino. Pero sí, precisamente el legislador también tiene que tomar en cuenta el punto de vista moral, el punto de vista ético, el punto de vista de la fuente del derecho, que precisamente es la tradición y la costumbre. No quiero meterme en ámbitos religiosos, vuelvo a repetir, porque no lo manejo. Pero sí, precisamente, consensuar y consensar. Claro. A la luz de lo que usted conoce de esta ley de libre convivencia, iniciativa de ley, ¿es moral y ética, según lo que usted ha visto? Sería una cuestión también absurda criticarla o clasificarla si eso está bien o está mal. Claro. El que la tiene que clasificar es el pueblo, Claro. no el legislador, ni tampoco el académico. Si el pueblo, y si en la casa del pueblo precisamente se legisla esto para el beneficio del propio pueblo, el pueblo puede decidir si eso está bien o está mal. Claro. Incluso existen recursos en contra precisamente de esta propia ley. Y en Jalisco precisamente lo tenemos. Claro. Tenemos precisamente la figura jurídica correspondiente establecida en la Constitución, artículo 57, sobre desplazar esta ley a través precisamente de una convocación del propio Instituto de Participación Electoral. A ver, como dicen en el Congreso, diputado, para hechos. Sí, hay dos cosas. Por ejemplo, no estamos planteando ninguna creación de derechos. Nomás queremos que todos seamos iguales, que todos tengamos los mismos derechos, como lo dice el artículo 1 constitucional. No es inventar nuevos derechos, es que si hablamos, bueno, desde 1953, la ONU hubo algunas cuestiones de la ONU que firmó México para legislar en materia de igualdad y de libertad, incluso para personas del mismo sexo, desde 1953. Claro. Y tenemos ya muchos años, 60 años, que no se ha hecho porque nos tapamos los ojos y creemos que esto no existe. Yo respeto mucho a todos mis maestros de la universidad, sin embargo, nosotros, el planteamiento fundamental de esto es que los derechos humanos no se consultan, los derechos fundamentales se defienden. No es hacer preguntarle a las personas si están de acuerdo que todos seamos iguales o no. Ese es un tema que está sobrepasado. Que el mismo artículo de la Constitución, el artículo 35, fracción séptima, dice que en los Estados Unidos mexicanos se prohíbe, se somete a consulta popular la restricción de cualquier derecho humano reconocido por ella o tratado internacional, es el artículo 35, fracción séptima, párrafo tercero. Y todos los mexicanos tenemos el derecho a formar una familia, independientemente de tu preferencia sexual o incluso que tú decidas no casarte. Y esto existe y está ahí afuera. Y no por eso
vamos a tratar de ver como un error que todos seamos iguales o tengamos los mismos derechos. Esa parte es la que debemos de rescatar de una ley como esta que genera dos temas fundamentales, la libertad de decidir con quién vivir o con quién te tocó vivir y la igualdad. A ver, Enrique, a la luz del artículo 35 que estás citando, significa entonces que no se justifica hacer ningún tipo de consulta pública a través de un instituto Para electoral. temas de derechos humanos, no. Si tú vas a poner consultas y quiere que la gente que vuelva a la esclavitud, o vas a poner consultas y las mujeres van a votar, o lo regresamos a antes de 1953, o vamos a poner consultas si hay matrimonio interracial, la igualdad y la libertad no se consultan. Entonces, esta iniciativa lo que pone ahí es un tema de derechos humanos, Derechos humanos, más que totalmente. legal entonces. Es un tema de derechos humanos, garantías individuales, del derecho a ser iguales. ¿Está de acuerdo, No es una maestro? concesión. Bueno, yo quiero comentar al diputado que en el 2006 el ombudsman del DF, Álvarez y Casa, precisamente le pidió a la Asamblea Legislativa del DF razonar este voto sobre la ley precisamente de convivencia. Y él se manifestaba precisamente por un respeto a los derechos humanos. Yo comparto con el diputado una situación y un fenómeno jurídico importante. Los derechos humanos son únicamente para los humanos. Y como tales, precisamente tuvimos una reforma constitucional el 11 de junio del 2011 o el 10 de junio de 2011, si la memoria no me falla correspondientemente. Cambia nuestra constitución precisamente de garantías individuales a los derechos humanos. Más sin embargo, se trata de una ley y esa ley precisamente tiene una finalidad, como todas las leyes, primero que es de orden público, segundo que es de observancia general, por lo tanto tiene que ser consultada. Y esa figura consultada, yo decía en esa situación cuando me llegó el lapsus correspondiente, la Constitución de Jalisco es de avanzada y tenemos la figura del plebiscito y el referéndum. Y esa ley precisamente conforme a los indicadores y los procedimientos establecidos por el Instituto Electoral puede precisamente derogarse si el pueblo en su gran mayoría está en contra de esta iniciativa correspondiente o de esta ley. Lo que tenemos que cuidar precisamente es lo que comentaba el diputado, una ley para los jaliscienses o una ley precisamente en exclusiva que yo preguntaría para un grupo de personas. A ver, diputado. No, bueno, pues una ley general, cualquier persona puede sumarse y firmar una libre convivencia, aquí lo decimos muy claro, dos personas con capacidad jurídica, con voluntad de ayuda mutua, ¿no? No, yo no sigo sin coincidir en el tema de la consulta para las cuestiones de derechos humanos. Sí para la reforma energética, por ejemplo, y que acabamos de hacer una consulta el domingo pasado. A ver, Esos temas sí se pueden consultar porque son políticas públicas. Lo Claro. que no se pueden consultar son los derechos humanos. Ujú. Esa parte, los derechos humanos y la prevalencia Aunque del sea de Estado. aplicación general, como dice el maestro. En derechos humanos, tú vas a preguntarle a la gente, te lo vuelvo a comentar, si están de acuerdo en que vuelva la esclavitud, y si la mayoría dice que está de acuerdo, volvemos a tener esclavos. Ujú. O si decidimos los hombres que las mujeres no deben de votar. Pero hay temor de parte suya de que no pase una No, es un consulta. asunto de principios. Ujú. Es un asunto de principios. Tú no puedes preguntarle a las mayorías los derechos de las minorías. Ujú. Esa parte es inequitativa, es injusta. No pueden decidir sobre los derechos de homosexuales o discapacitados los que no son. Ujú. ¿Sí? Te pongo algunos ejemplos, ¿no? Nunca, digo, y el artículo 35 no lo están inventando Claro. de ayer para hoy, tiene una fundamentación y tiene que ver con la injusticia de imponer la moral, la voluntad de las mayorías sobre los derechos de minorías. Y en esa parte, digo, yo soy de un partido de izquierda y jamás estaría de acuerdo, no porque no podamos ganar, porque hicimos una encuesta y la mayoría está de acuerdo. A ver, diputado, datos de esta encuesta me los proporciona después de la pausa y también les voy a preguntar algo que estaba dejando de lado, el tema de la adopción. En el DF ocurre, esta ley parece que no lo contempla. Una pausa.